la mañana se oyen cantar los gallos, viejo sol que me acompaña. Salimos a aventurarnos. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Río arriba, río abajo, mi balsa va navegando por estas tierras con turbias, recorriendo los poblados. Navío de palo de balsa, los troncos bien amarrados, teniendo chocita y caña, con su techo de lijao. Río arriba, río abajo. Nuevamente en el programa Río Arriba, Río Abajo, la cultura fluye, transmitido por el canal infograma.net y retransmitido por Radio Tropicana. Hoy nuevamente en el río Daule. Vamos a conversar desde la balsa bicentenaria. Vamos a conversar con un político, un politólogo de alta formación, estudiado en Francia, en la Sorbona, y con una trayectoria también en la cátedra, como Francisco Jiménez. Bienvenido, Francisco, un honor tenerlo aquí en esta balsa. Don Ramón, usted sabe que siempre es un gusto poder conversar con usted y sobre todo con este entorno tan maravilloso que tiene aquí. ¿Cómo entender la política y la posmodernidad desde una nación que se debate entre unas diferencias importantes entre los que tienen más y los que tienen menos? Algunos sociólogos hablan de que en su momento va a haber tal explosión por esas diferencias que si no las aproximamos o no las administramos mejor, el futuro va a ser muy confrontativo entre las diferentes clases. ¿Cuál es su visión como politólogo, como maestro en esta materia? ¿Cómo destensionar esas diferencias? El futuro ha sido conflictivo en nuestros países, primero porque hemos sido países hechos al apuro. No hay que olvidarse que, a diferencia de lo que sucedió en Europa, aquí el Estado fue primero y la nación todavía es un proyecto. En los pueblos europeos, después de miles y miles de guerras entre franceses, ingleses, alemanes, en fin, las guerras púnicas, las guerras de la Loire, las tres guerras famosas entre franceses y alemanes, le fueron dando forma a un conglomerado de nacionalidades y luego se consolidaron en países. Y eso hizo que el funcionamiento del Estado tenga una perspectiva un poquito menos conflictiva, más lineal. Acá no. Acá ha habido un sincretismo, que usted sabe cómo son esas cosas, una amalgama de culturas, de razas, de conocimientos, de visiones, que han hecho que todavía seamos un país muy fresquito, un país que todavía se está haciendo a sí mismo. Pero yo creo que estamos avanzando. Yo no soy tan pesimista respecto del porvenir. Yo creo que hemos avanzado y me parece que estamos a las puertas de algo importante. Pero ¿cómo lograr ese criterio de nacionalidad si las capas sociales no tienen esa permeabilidad que tiene un pueblo como el franco, el germano, como el sajón, en cual hay esa zona de encuentro permanente, la plaza, el lugar, cuando acá tenemos un distanciamiento tremendo entre las diferentes estratos y no se produce esa permeabilidad? Yo creo que ha faltado modernidad en sus líderes. Al fin y al cabo, los líderes son los que marcan la historia de los pueblos. Y no hubiera habido una Sudáfrica sin un Mandela, que primero se tuvo que calar 28 años de cárcel para luego intentar construir un país. Así la historia no hubiera habido una India sin un Gandhi. Tampoco tenemos que llegar a nombres tan estridentes, pero lo que quiero decir es que los países siguen la senda y la ruta que les dejan sus líderes. Este ha sido un país muy marcado por procesos de liderazgo, de caudillismo, que muchas veces fueron miopes y se quedaron ahí cuidando su parcela, acomodando a sus amigos, viendo cómo tenían cada vez más espacios de poder y nunca trascendieron. Y yo pienso que hoy en la posmodernidad, que es lo que usted le llama, a mí me parece que estamos a las puertas de nuevos tipos de liderazgo. Y no lo focalizo en una sola persona, porque esto no es de una sola persona. Esto es una nueva forma de ver la política, una nueva forma de ver el país y una nueva forma de ver el mundo. Y yo pienso que estamos justamente en los albores de otra nueva puerta. Sin embargo, la pandemia le agregó un agregado tremendo
precisamente esas visiones de cambios que se pueden dar. Todo el mundo hoy día se está cuestionando desde el sistema político hasta el sistema educativo, se está cuestionando los sistemas sociales, los sistemas de distribución de riqueza. Hoy día ayer leía a Slim, que ya lo viene repitiendo varias veces, que la única forma que le queda a la humanidad para poder sostener un sistema es disminuir la jornada de trabajo. Un planteamiento que se hizo en el siglo XIX, cuando comenzó a regularse, a disminuir la jornada de trabajo como un elemento para que todos tengan fichas para jugar. En ese plano, usted que está en un partido y trabajando un poco desde las visiones más conservadoras de la economía, de las visiones más conservadoras de la sociedad, ¿cómo abordar esos nuevos planteamientos que están ahí latentes en la humanidad? Yo creo que son planteamientos legítimos. Yo cuando estudiaba en Francia, allá por finales del anterior milenio, ya se discutía. Era un debate tremendo la disminución de la jornada de trabajo en el 98, en el 99. Era un debate tremendo porque unos decían que eso iba a hundir a la sociedad francesa, otros decían que eso le iba a ser más productiva, otros decían que podía ser un nuevo salto para incorporar a otras capas de la población al trabajo. Era un debate ya para sociedades que habían alcanzado un nivel de desarrollo y un nivel de progreso importante. Nosotros hoy no estamos ahí. Nosotros aún necesitamos ser productivos. Y este país todavía tiene muchos nudos, que son los famosos nudos gordianos de la economía, que no le permiten a la gente producir con tranquilidad. Aquí, ser un emprendedor es casi ser un guerrero, un filósofo, un mago, porque es durísimo hacer emprendimiento en el Ecuador. Es durísimo salir adelante. Y yo creo que primero tenemos que liberar esa fuerza productiva. Pero a pesar de ello, se habla de que, a pesar de todas esas trabas burocráticas que tenemos que enfrentar todos en nuestros emprendimientos, se habla de una tasa bastante elevada de emprendimiento, de personas que han logrado en alguna forma. Bueno. Por la necesidad, porque si no, no hay alternativa. No hay alternativa. Aquí somos emprendedores a las bravas. Todos los días hay que levantarse y decir, ahora cómo hacemos para llevar la comida a la mesa. Aquí la gente es emprendedora a las bravas. Yo he recorrido muchísimo la ciudad de Guayaquil. ¿Y en Estados Unidos no es exactamente igual? Sí, pero hay más institución, hay más apoyo. Vamos a un tema de la institucionalidad. Sí. Como politólogo, ¿cómo lograr una institucionalización cuando los partidos políticos tienen verdaderos propietarios del tema y luego pretenden institucionalizar organizaciones democráticas cuando parten de su propia esencia, como organizaciones, sean de izquierda o derecha, como con propietarios de partidos? ¿Cómo lograrlo? La historia de los partidos que salen adelante no es la historia de los líderes que los fundan, sino de quienes saben tomar la posta, de quienes tienen la suficiente paciencia para hacer un trabajo político. Todo el mundo tiene su momento, todo el mundo tiene su espacio. Y los líderes siempre van a ser los líderes que van a considerar que es su visión la que debe imponerse. Pero depende mucho de quienes vienen detrás. Hay quienes se acomodan debajo del líder y sienten que tienen que estar siempre pegado a él y hacer ahí su carrera, y cuando el líder ya no está, pues ellos tampoco ya no están y se retiran. Y hay personas que entienden esto como un proceso más largo, un proceso más reflexivo, más meditado, más paciente. Lamentablemente aquí nos ha perseguido mucho la teoría de los atajos. La gente busca atajos para todo, atajos para hacer dinero, atajos para hacer política, atajos para convertirse en pseudo celebridad, y los atajos en la vida no existen, y cuando existen son malos consejeros en general. Por ahí uno a veces puede saltarse 2 piedritas y caer en la tercera, a veces, pero esa no es la regla general en la vida. La regla general, sea en el emprendimiento o en la política o en el deporte o en lo que fuere, es ir construyendo, irse preparando, ir siendo cada vez más sólido para poder fundar un proyecto colectivo. Usted plantea algo que en una era, a lo que le llaman la posmodernidad, es la era de lo inmediato. Es correcto. ¿Cómo lograr ese esfuerzo que es una herencia, una cultura que perteneció a la generación de mi padre, la heredamos un poco nosotros, en una sociedad donde lo inmediato está ahí? La gente, por ejemplo, uno de los grandes problemas de la pandemia es entender que las soluciones no son tan rápidas como desearían que la humanidad sea, y no se recuerdan de lo que sucedió hace 100 o 50 años, en que no todo es inmediato. ¿Cómo lograr ese tiempo de esperanza en el sentido de espera activa, de una espera en la cual te preocupa desarrollar eso y no quedarte en la pura espera? Yo digo que a veces la pandemia tuvo muchas cosas malas, muchas cosas brutales, que nos hicieron cuestionar a todos, incluso nuestra calidad de seres humanos. Pero también tuvo algunas cosas buenas y nos enseñó justamente esto, que lo inmediato
a veces no necesariamente es lo mejor. Tuvimos que aprender a vivir enclaustrados en una casa. Por supuesto que hubo gente con más comodidades y hubo gente con menos comodidades. Hubo gente que tenía más acceso a bienes y que lo vivió como algo chévere de pasar con su familia, y otra gente que, la gran mayoría, que empezó a sudar la gota gorda para ver cómo hacíamos para poder salir adelante en plena pandemia donde todo estaba desacelerado. Pero yo creo que nos dio una gran lección en el sentido de que hay que aprender a vivir los tiempos que existen con una cierta filosofía por la construcción de algo más duradero. Es una concepción más asiática del tiempo. Pero al mismo tiempo no vemos eso en los líderes, esa construcción del tiempo y del vaciamiento. Me lleva un poco a Confucio, el saberte vaciar y llenarte. Una sociedad inmediatista muy difícilmente logra eso. Y le pongo un ejemplo. ¿Qué le puede suceder a una sociedad que acaba de descubrir militares, policías y sociedad civil que sus 3 cajas funcionales han sido saqueadas? Sí, claro. El tema del ISPOL. ¿Qué puede suceder cuando la sociedad hace 20 años, en cambio, vio que la banca privada había sufrido también un desmedro de nuestros ahorros? Porque al final, ¿qué es el ahorro? Energía acumulada depositada en una cosa que se llama papel. Pero la banca privada aprendió. Sí. Con el fracaso que tuvo en el 98-99, hubo 2 cosas que pasaron con la banca privada. Primero, la banca aprendió, y también hubo un proceso darwinista de la banca, porque los menos aptos y los menos competentes desaparecieron o terminaron en la cárcel o se dedicaron a otra cosa. Los más competentes, los más aptos, los más capaces de ser resilientes ante lo que había sucedido, sobrevivieron. Algunos maltrechos, otros mejor parados, pero sobrevivieron. Pero sobre todo, la banca aprendió que debía hacer las cosas más en serio. Hoy tenemos un sistema bancario bastante más serio que definitivamente el sistema financiero ecuatoriano. Pero el mercado de capitales no ha tenido esa elección. El mercado de capitales todavía no ha tenido esa elección. Pero tampoco tenemos una elección social del riesgo. Es correcto. Es decir, a veces la gente cree que todo es permanente, que yo tomo una decisión de un negocio y porque el flujo de caja llega a este punto me va a dar o va a resultar. El Ecuador no asume riesgos. Y yo le pongo un ejemplo sencillo que es importante para comprender la realidad de Ecuador. La gente todavía no termina de liquidar. Llevamos 20 años liquidando activos, que en Estados Unidos un banco de mayor tamaño se liquida en exactamente 2 años y medio, porque la gente acepta la pérdida. Es decir, la cultura también para poder crear es saber aceptar pérdidas. Y políticamente también hay que aprender a aceptar pérdidas. Hay cadáveres políticos que todavía se mueven. ¿Sí me explico? Porque no he aceptado que como en las películas esas mexicanas que salen los esqueletos ahí todavía. Usted no veía a Perón después de su gran derrota seguir insistiendo. Simplemente dijo, me voy de la película, ya no tengo ninguna opción, ¿no? Sí. Pero aquí seguimos viendo a cadáveres políticos tomar tajaditas de poder, ¿no? Jugar en ese juego y sin lograr aceptar lo que para mí es fundamental en una cultura, aceptar pérdidas y seguir adelante. Lo que pasa es que en muchos casos esas pérdidas no son asumidas con dignidad, y eso hace que ellos quieran extender ese momento y decir todavía puedo dar algo más. Pero si hemos visto que gente absolutamente descalificada, políticos absolutamente descalificados, por suerte no son muchos, pero hay unos que son notorios, vuelven y vuelven y vuelven y vuelven a la política porque no saben perder con dignidad. Yo creo que cuando uno ha asumido y ha interiorizado la posibilidad de perder con dignidad y retirarse con dignidad, no tiene la necesidad de volver. A veces esos valores que no están tan implícitos ni tan arraigados en nuestra cultura política, ahí viene todo un tema filosófico de la cultura protestante versus la cultura católica y la manera en que se han construido algunas sociedades. Pero en la medida en que esa dignidad no está asumida, es mucho más difícil entender que uno debe retirarse del ruedo. Y no solo no entiende eso, sino que además los procesos que ha iniciado se quedan inconclusos. Para mí uno de los mejores políticos que ha tenido este país, político como tal, ha sido Rodrigo Borja. Pero Rodrigo Borja no tuvo la capacidad en un momento determinado de ver cuándo debía retirarse. Y aquel partido que había construido perdió la posibilidad de consolidarse como una fuerza nacional duradera por esa falta de entendimiento. Y él había avanzado muchísimo en eso. Aquí doy un ejemplo. Usted sabe mis simpatías por las líneas socialdemócratas liberales. Claro. Y el fracaso que se vivió después de la lucha entre Vaca
Claro, que fue el primer proceso de primarias que tuvo el Ecuador. Y el único, diría, realmente con una dimensión sería nacional, terminó en que culturalmente pasa lo que sucedió en la universidad que usted educó, en la Universidad Católica, que la gente asume que si pierde le han hecho trampa. Es correcto. Y no asumimos las pérdidas, es decir, no cambiamos nuestros modelos culturales, por ende seguiremos cometiendo los mismos errores. ¿Terminamos con ese pesimismo o concluimos con un mensaje optimista? No, es porque la gente no entiende que a veces perder bien construye institucionalidad. Perder bien construye institucionalidad. Y salir bien también construye institucionalidad porque es un sendero que los otros saben que deben recorrer. Termino con este ejemplo, el ejemplo de George Washington. ¿Tuvo cuántas? Tres presidencias y le ofrecieron la cuarta y él pudiendo quedarse, siendo ya casi un rey y un emperador en la Nueva América que ellos acababan de fundar, dijo no, es el momento de retirarse. Ese retiro construyó mucha más institucionalidad que la vehemencia de otros por quedarse. Y yo creo que esa es una gran lección que todavía aquí no hemos interiorizado, pero que yo estoy seguro que va a llegar. Bueno, esperemos que eso llegue. Hemos tenido el gusto de presentar en este día un programa de Infograma.net, Río Arriba, Río Abajo, con el auspicio del Colegio Alemán, Fundación Garza Roja. Este es su servidor, les desea un gran fin de semana y recordarles que cada jueves estamos en Infograma.net en YouTube. Hasta el próximo programa, gracias al doctor Francisco Jiménez, que nos ha acompañado en un diálogo extremadamente interesante. Al fresco